Escucha, ¿y si te dijera que hay un truco para entender español rápido? Hoy vas a aprender un método de 4 pasos que no es magia ni milagros, pero tiene algo importante. Resultados. Te sientas a ver una peli en español y a los 5 segundos tu cerebro se convierte en Windows 95. Pantalla azul, error de comprensión, reiniciando el sistema. Los actores hablan a la velocidad de la luz. Pues vamos a hacer hoy este ejercicio tú y yo juntos para que por fin entiendas español rápido. Y al final de este vídeo descubrirás el error que comete el 90% de los estudiantes avanzados cuando escuchan español rápido y cómo evitarlo. Empezamos fuerte. Vas a escuchar un fragmento de una conversación real en español. Sí, con ese ritmo natural que tienen los nativos cuando hablan en la calle, en las pelis o cuando se emocionan y no paran ni para respirar. Tu misión, afinar el oído y ver cuánto entiendes. Y ojo, porque viene un pequeño reto. Sin subtítulos, de momento. Sé que es tentador activarlos ya mismo, pero hazme caso. Lo mejor es que escuches primero con atención y confíes en tu oído. Ya habrá tiempo para los subtítulos en los siguientes pasos. Ahora vas a escuchar a Dani, que cuenta una anécdota muy divertida. Spoiler, Dani es un poco cabezota. Sí, le cuesta entrar en razón y eso le mete en líos, aunque normalmente acaba riéndose. Vamos a ver qué puedes entender. ¿Listo? Escuchemos juntos este fragmento. Mira, yo soy de esos que si alguien me suelta un «eso no puedes hacerlo», se me cruzan los cables y se me activa el modo rebelde. Pienso «¿ah, no? Agárrame el cubata». Así que un día, no sé muy bien por qué, se me metió en la cabeza que iba a aprender a tocar el saxo. ¿Y por qué el saxo? Ni idea, tía. En el cole no había tocado ni la flauta dulce, pero el saxofón me sonaba algo elegante, sexy, con clase. El problema vino cuando empecé a soplar. Aquello no sonaba a jazz, ni a música. Sonaba a pato cabreado en plena crisis existencial. Los vecinos querían echarme de la comunidad, el perro del quinto aullaba como un loco cada vez que yo practicaba. Pero nada, yo ahí, en modo cabezón, y oye, después de 6 meses, te digo la verdad, seguía sonando a pato, pero ya con un poco de ritmo. ¿Qué tal te fue? ¿Pillaste alguna palabra? ¿Alguna frase suelta? Tranquilo, tranquila. Si te ha parecido rápido, eso es completamente normal. De hecho, así es justo como hablan los nativos en su día a día, con ritmo y sin pausas. Pero aquí viene lo bueno. Con práctica, tú también vas a poder entenderlo. Y lo mejor es que ya estamos en el camino correcto para conseguirlo. Ahora vamos a escuchar la misma conversación, pero esta vez mucho más despacio. He grabado este fragmento con mi voz a un ritmo más tranquilo para que puedas saborear cada palabra y entender todo con más claridad. Y ojo, porque algo mágico va a pasar. Vas a notar que entiendes muchísimo más. Y cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Tu oído ya está mejorando. Así que relájate, disfruta del audio y prepárate para ver la diferencia. Mira, yo soy de esos que si alguien me suelta un «eso no puedes hacerlo», se me cruzan los cables y se me activa el modo rebelde. Pienso «¿ah, no? Agárrame el cubata». Así que un día, no sé muy bien por qué, se me metió en la cabeza que iba a aprender a tocar el saxo.
¿Y por qué el saxo? Ni idea, tía. En el cole no había tocado ni la flauta dulce, pero el saxofón me sonaba a algo elegante, sexy, con clase. El problema vino cuando empecé a soplar. Aquello no sonaba a jazz ni a música. Sonaba a pato cabreado en plena crisis existencial. Los vecinos querían echarme de la comunidad. El perro del quinto aullaba como un loco cada vez que yo practicaba. Pero nada, yo ahí, en modo cabezón. Y oye, después de 6 meses, te digo la verdad, seguía sonando a pato, pero ya con un poco de ritmo. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor, ¿verdad? Es increíble lo que cambia cuando escuchamos despacio. De repente ya no suena tan imposible. Ya no suena como una sola palabra larga. ¿A qué no? Y lo mejor es que esto es solo el principio. Antes de volver al audio rápido, déjame contarte qué vamos a hacer ahora para que estés preparado. Ahora que ya has escuchado la versión lenta y has entendido mucho más, toca subir el nivel. Vas a volver a escuchar el fragmento a ritmo natural y esta vez quiero que hagas algo muy útil. Escribe todo lo que entiendas. Importante, todavía no actives los subtítulos. Eso vendrá en el siguiente paso. Ahora se trata de que tu oído trabaje a tope. Puedes pausar, repetir, retroceder el audio todas las veces que necesites. No pasa nada. Puedes escribir donde quieras, en tu cuaderno, en tu móvil o incluso en una servilleta del bar. Lo que tengas a mano. ¿Para qué sirve esto? Este ejercicio te ayuda a ver qué vocabulario ya tienes dominado, qué estructuras reconoces al vuelo y, lo más importante, cuánto puedes entender en situaciones reales. Además, estás entrenando varias habilidades a la vez. Escuchar, comprender, escribir, todo suma y mejoras en todas ellas al mismo tiempo. Así que venga, volvemos al fragmento rápido. Escucha, escribe lo que puedas y si lo necesitas, puedes volver al audio lento para ayudarte. ¿Listo? Vamos a por ello. Mira, yo soy de esos que si alguien me suelta un «eso no puedes hacerlo», se me cruzan los cables y se me activa el modo rebelde. Pienso «¿ah, no? Agárrame el cubata». Así que un día, no sé muy bien por qué, se me metió en la cabeza que iba a aprender a tocar el saxo. ¿Y por qué el saxo? Ni idea, tía. En el cole no había tocado ni la flauta dulce, pero el saxofón me sonaba algo elegante, sexy, con clase. El problema vino cuando empecé a soplar. Aquello no sonaba a jazz, ni a música. Sonaba a pato cabreado en plena crisis existencial. Los vecinos querían echarme de la comunidad, el perro del quinto aullaba como un loco cada vez que yo practicaba. Pero nada, yo ahí, en modo cabezón, y oye, después de 6 meses, te digo la verdad, seguía sonando a pato, pero ya con un poco de ritmo. ¿Cómo te fue esta vez? Seguro que ya pillaste mucho más que la primera vez, ¿a que sí? Y si aún te quedó alguna duda, tranqui. Aquí no hay prisa ni estrés. Cada vez que repites el audio, estás entrenando tu oído, mejorando tu comprensión. Y eso es lo que de verdad importa. Y ahora sí, viene el paso final. Vamos a comparar lo que escribiste con la transcripción oficial del fragmento. Vas a escuchar una vez más el audio a velocidad rápida, pero esta vez con el texto completo en pantalla. Esto te va a ayudar a ver qué partes entendiste bien, cuáles se te escaparon
¿Y cómo suenan esas palabras cuando las dicen los nativos sin freno? Mira, yo soy de esos que si alguien me suelta un «eso no puedes hacerlo», se me cruzan los cables y se me activa el modo rebelde. Pienso, «¿Ah, no? Agárrame el cubata». Así que un día, no sé muy bien por qué, se me metió en la cabeza que iba a aprender a tocar el saxo. ¿Y por qué el saxo? Ni idea, tía. En el cole no había tocado ni la flauta dulce, pero el saxofón me sonaba algo elegante, sexy, con clase. El problema vino cuando empecé a soplar. Aquello no sonaba a jazz, ni a música. Sonaba a pato cabreado en plena crisis existencial. Los vecinos querían echarme de la comunidad, el perro del quinto aullaba como un loco cada vez que yo practicaba. Pero nada, yo ahí, en modo cabezón, y oye, después de 6 meses, te digo la verdad, seguía sonando a pato, pero ya con un poco de ritmo. Esa es la magia de este método. Escuchas, escribes, comparas y sin darte cuenta, tu comprensión mejora de forma natural. Así que sigue practicando, sigue escuchando y sigue aprendiendo palabras nuevas, porque tu español está subiendo de nivel, paso a paso. En casa, practica con el método que acabamos de hacer. Escucha, repite, compara y disfruta. 2. Pero en situaciones reales, en la calle, en el bar, viendo Netflix, no intentes entender todo. Aprende a captar las palabras clave, las que llevan el peso del mensaje. Y las otras, esas palabras pequeñas de relleno, déjalas pasar. Tu cerebro rellenará los huecos automáticamente, como si fuera magia. Ah, y una cosa. Yo me rompía la cabeza intentando sonar natural en español. Y por más que lo intentaba, siempre había algo raro en mi forma de hablar. Hasta que un día descubrí un ejercicio. Pero era tan simple que pensé, esto no va a funcionar. Y vaya si funcionó. Te lo enseño paso a paso en este vídeo. Solo necesitas tu móvil. Y como decía mi abuela, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Nos vemos pronto. Adiós.